Bendiciones, hermanos y hermanas de Río de Adoración, que el Señor Todopoderoso les acompañe, les guarde grandemente con la luz de su Espíritu Santo. Les recordamos, hermanos, dejar me gusta, comentar y compartir. Y si aún no te suscribes, suscríbase para que podamos seguir dando gloria a Dios a través de este canal. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Cuán grande eres, Señor y Dios mío. Te has vestido de gloria y esplendor, te has envuelto en un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un velo, tú afirmaste sobre el agua los pilares de tu casa, allá en lo alto. Convierte las nubes en tu carro, viajas sobre las alas del viento, los vientos son tus mensajeros y las llamas de fuego tus servidores. Pusiste la tierra sobre sus bases para que nunca se mueva de su lugar. El mar profundo cubría la tierra como si fuera un vestido. El agua cubría las montañas, pero tú la reprendiste y se fue. Huyó deprisa al escuchar tu voz de trueno, subiendo a los montes y bajando a los valles. Se fue al lugar que le habías señalado, al límite que le ordenaste no cruzar, para que no volviera a cubrir la tierra. Tú envías el agua de los manantiales a los ríos que corren por las montañas. De esa agua beben los animales salvajes, con ella pagan su sed los asnos del monte, a la orilla de los ríos anidan las aves del cielo, allí cantan entre las ramas de los árboles. Tú eres quien riega los montes desde tu casa, allá en lo alto con los torrentes del cielo satisfaces la tierra. Haces crecer los pastos para los animales y las plantas que el hombre cultiva para sacar su pan de la tierra, el pan que le da fuerzas y el vino que alegra su vida y hace brillar su cara más que el aceite. Sacian su sed los árboles, los cedros del Líbano que el Señor plantó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A través de este salmo, hermanos, damos gloria y honra al nombre del Señor por su gran oraciones de la palabra de Dios. Hemos estado firmes en el Señor, estudiando la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra que nos redime y que nos ayuda a encontrarnos con Él. En el tema de hoy, mis hermanos, hablamos sobre cómo leer la Biblia hoy y también los grandes momentos de la historia de la salvación. Damos inicio a este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Invitándole, hermanos, que se unan a nuestra oración diaria, también que se unan a la novena del Padre Pío y a la novena a San Miguel Arcángel, que iniciamos ya San Miguel Arcángel el día de mañana, día 20. Bendito Dios, de septiembre, para gloria y honra del Señor. De acuerdo con todo lo que nosotros hemos estudiado en el apartado anterior, mis hermanos, que hemos estado hablando acerca de la enseñanza moral de la Biblia, sobre la unidad que tiene la Biblia, lo primero que nosotros no es un libro de historia simplemente, ni es un libro científico. En consecuencia, hermanos, la Biblia debe leerse buscando en ella el mensaje de la salvación.
mensaje de salvación que se nos ha querido transmitir a lo largo del tiempo. Uno de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, que reina por siempre y que está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Maravilloso es tu nombre, mi Señor, porque caminas con tu pueblo en medio de las dificultades. Y sabemos, Señor, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. Bien, mis hermanos, retomamos el tema luego de unos inconvenientes técnicos. Para la gloria y la honra del Señor estamos aquí. Entonces, mis hermanos, decíamos que la Biblia debemos nosotros leerla, buscando en ella el mensaje de la salvación que se nos quiere transmitir. Pero fuera de ese punto de vista, mis hermanos, si nosotros buscamos la Biblia con otra mirada, queriendo investigar y queriendo buscar cosas que no son, ya ahí pierde el significado verdadero que tiene la palabra. Déjame leer la Biblia para leer esta historia interesante, para leer este libro uno más como Don Quijote. Déjame leer la Biblia como otro más. No, hermano. La Biblia debe leerse buscando en ella a Cristo, a su mensaje para nosotros. Mensaje de salvación. Para nosotros los católicos, que nosotros estamos persuadidos de que el oficio de interpretación, auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo, mis hermanos, como dice Dei Verbum número 1021, Concilio Vaticano II. Eso quiere decir, hermano, que lo que nosotros hemos dicho anteriormente, que la interpretación oficial y auténtica de la Biblia, hermano, no queda al árbitro o al gusto de cada cual. En la Iglesia hay una autoridad, hermano, constituida que tiene esta función. Pero hay que tener en cuenta también, hermanos, lo que el mismo Concilio Vaticano II añadió sobre esta cabida, esta autoridad constituida. Dice que ese magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiada por mandato divino. Dei Verbum número 10:2. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Lo que hemos dicho ahora, para que a usted le quede claro. También el magisterio de la Iglesia tiene que someterse a lo que dice la Biblia, hermano. Oyó, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia tiene que someterse a lo que dice la Biblia. La Iglesia no puede decir mañana Cristo no ha resucitado cuando la Biblia nos ha dicho a nosotros que Cristo ha resucitado. Por decir un ejemplo así, no tomemos este punto así tan, no, por hacer un ejemplo, para que podamos entenderlo claramente. Pero podíamos preguntarnos, pero ¿no hay en todo esto una contradicción? ¿Cómo se dice, por una parte, que el magisterio tiene el oficio de interpretar únicamente la palabra de Dios? Y por otra parte, que ese mismo magisterio tiene que estar sometido a la palabra.
Hermano, para responder esas dos preguntas, hay que tener en cuenta que el texto de la Biblia, como todo texto literario, tiene un sentido literal propio, hermano. Ese sentido se encuentra como con ayuda del análisis lingüístico e histórico. Y como es evidente, hermanos, el magisterio ni ninguna otra autoridad no puede manipular o tergiversar este sentido propio del texto, hermanos. Y así tenemos nosotros que entenderlo. Por ejemplo, los textos de la Biblia pueden y suelen tener un sentido más profundo en el sentido religioso total, hermanos. Esto, por ejemplo, a veces no suele ser evidente y por eso en tales casos tiene su razón de ser la intervención, la autoridad religiosa competente. Y aparte de que la iglesia intervenga, de las intervenciones del magisterio de la iglesia, autoridad de la iglesia, por ejemplo, son cada día más escasas. Porque quienes suelen aclarar el sentido de los textos son los entendidos en la materia, hermano. Los estudiosos de la Biblia, los especialistas en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y usted tiene que entender que para nosotros no perdernos en la lectura de la Biblia, lo más acertado es ayudar a hacerlo con ayuda de los buenos comentarios, con guías de lectura, con notas que hay al respecto de un determinado tema. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las informaciones que nosotros manejamos en el internet, hermanos, porque estamos en un tiempo muy comunicados, pero no estamos muy informados, pero no comunicados. Hay una ventilación de informaciones y cualquiera viene y sube un material y nosotros venimos ahí, lo tomamos. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, con las informaciones del internet. Sobre todo que ya gracias a Dios por tanto tiempo que tiene la iglesia, esta interpretación que se realiza a la Biblia nosotros ya la tenemos porque se nos ha enseñado a través de ese magisterio de la iglesia nos enseña, a través de todo el vivir diario de las comunidades, se enseña la palabra. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, hermanos, que para estudiar la palabra tenemos que tener guías de lectura, notas que hay sobre eso, al respecto de la Biblia, sobre los pasajes de la Biblia. Y esto se hace especialmente necesario, mis hermanos, cuando se trata de textos difíciles u oscuros, cosa que no suele ser rara de encontrar cuando se manejan los textos bíblicos. En todo caso, mis hermanos, conviene leer cada libro de la Biblia a partir de una buena introducción. Así, hermano, de una buena introducción que nos dé las claves de la lectura del libro en cuestión. Estas introducciones se encuentran en casi todas las traducciones de la Biblia que hoy existen para el servicio del público. Usted, por ejemplo, usted tiene su Biblia, por lo regular nosotros tenemos aquí la Biblia Dios habla hoy, que es una Biblia muy buena porque es de las Sociedades Bíblicas Unidas, es una Biblia de estudio y es una Biblia que el Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM expresó su complacencia porque se hizo un programa de diálogo con las sociedades bíblicas y se llegaron a esta fraternidad mundial, que como son las sociedades bíblicas nacionales, que sirven en más de 200 países, tienen un propósito que es alcanzar a cada persona con la Biblia. Y ahí, por ejemplo, nosotros las Biblias ya tienen una serie de ayudas que nos ayudan a nosotros a poder entender la composición que ya tiene. Por ejemplo, las Biblias tienen un índice general, como todos los libros.
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay en algunas Biblias, la gran mayoría, hay índice de abreviaturas, que es muy importante, las abreviaturas de los libros. Hay un índice de tablas que se han utilizado, por ejemplo, para esquematizar diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, usted puede encontrar en algunas Biblias una tabla donde se hace, donde se ponen datos y donde se hace la referencia del hecho ocurrido. Por ejemplo, sobre Noé, hacia el capítulo 5, 6. Por ejemplo, un dato con el que podíamos nosotros hacer una tabla. Noé tenía 3 hijos. ¿Dónde encontramos eso? ¿Cuál es la referencia que nos dice eso? Génesis 6:10. O sea, hay una tabla de datos y referencias que nos ayudan a ir comprendiendo más la vida de estos personajes bíblicos. También en la Biblia podemos encontrar índice de mapas. Como nosotros hemos hablado anteriormente, los mapas nos ayudan a nosotros a... Nosotros hemos estado hablando sobre el contexto del pueblo de Israel. Lo importante que es hacer el mapa. Lamentablemente no hemos podido presentarlo, pero usted podría ayudarse también de esto. Para conocer los mapas, donde se desarrolló este pueblo y todo lo demás. Entonces, en la Biblia también, por lo regular, hay algunos comentarios, algunas notas de referencia sobre el texto. Por ejemplo, algún texto, el Salmos 74, versículo 12, y al pie del texto bíblico, entonces, enumerado por el versículo, si es de gran importancia y merece una nota, se deja ahí debajo una explicación o una referencia bíblica de lo que se hace ahí, de lo que se está hablando ahí. Porque nosotros ya hemos hablado de la unidad que existe en la historia de la salvación, esta recopilación de libros, y lo importante que es para todos nosotros. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles es común encontrar mapas que van mostrando los viajes que hacían, los viajes misioneros por distintos lugares, y muchas veces nosotros decimos, pero wow, pero ¿por qué está? Podemos un mapa importante, cómo se expandió la expansión de la iglesia luego de cuando los discípulos, después de la ascensión de Jesús, y ahí nosotros vamos aprendiendo poco a poco más, poco a poco, de esa palabra. También cada libro tiene su introducción, que ahí usted puede encontrar de qué habla ese libro, cuál es su origen y todo lo demás. Sobre todo hay unos materiales también muy importantes que tiene la Biblia y que nos ayuda, y que es un índice temático sobre palabras importantes que tiene la Biblia sobre algún tema. Por ejemplo, cristiano. La palabra cristiano. Entonces usted va, por ejemplo, una referencia de ese índice temático, usted va a Hechos capítulo 11, versículo 26, o Hechos capítulo 26, versículo 28. Entonces ahí usted encuentra también el significado también, por ejemplo, de crucifixión, cruz, en ese índice temático, lo que significa. Eso nos va ayudando a nosotros a encontrar referencias. Por ejemplo, usted en su grupo de oración, en su casa, tiene un rosario, tiene que reflexionar sobre la palabra. Y usted dice, bueno, hoy quisiera pensar en los discípulos. Entonces usted va a su índice temático de su Biblia y busca si ahí está la palabra discípulo, y va a encontrar, por ejemplo, qué significa un discípulo, persona que sigue de cerca a un maestro, y referencias. Pueden encontrar referencia en el caso de los discípulos. Eso se habla ya en el Nuevo Testamento. Habían discípulos, seguidores de Juan el Bautista,
Mateo 9:14, o discípulos de Jesús, los 12, los 72, nosotros todos en general. El discípulo a quien Jesús quería mucho, Juan 13:23, o sea, ahí tenemos también ese índice temático que tiene mucha importancia para nuestro conocimiento, para nosotros estudiar la Biblia. Y también podríamos preguntarlo, pero ¿y cómo? ¿Cuál sería el orden en el que nosotros debemos leer la Biblia, hermano? ¿Debemos comenzar por el Génesis o debemos nosotros comenzar por el libro de los Salmos? Una recomendación personal que podríamos hacerle desde este canal es que si usted está solo en su casa leyendo la Biblia, importante sería que usted comenzara leyendo los Evangelios, ya que son textos que tienen un género literario de un mayor conocimiento, de una mayor claridad para nuestro entendimiento. Ya por ejemplo, si usted abre la Biblia y usted lee los libros del Pentateuco, los libros sapienciales, usted puede ser que encuentre algunas cosas que le confunda la mente. Ya para leer esos libros, por ejemplo, usted se ponga a leer el libro de Apocalipsis y comience a realizar alguna interpretación. Así usted solo podría confundirse y podría llegar una confusión a su mente. Por ejemplo, usted lee ahí en Apocalipsis donde habla acerca de los 144,000. Y dice, mira, solamente se van a salvar 144,000. O usted lee, por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, el monstruo del mar. O en Apocalipsis 12, el dragón, la mujer. Usted me entiende que es parte de la Biblia, pero que hay que tomarlo como referencia. Importante que si no tenemos guía, hermanos, podemos leer así. Podemos leer el libro de los Salmos, los Proverbios. En el caso del Antiguo Testamento hay que profundizar mucho en la lectura, en la idea, hay que investigar, hay que tomar sus respectivas clases, comprar libros, guías que nos ayuden a ir interpretando poco a poco. Recuerden, hermano, que Jesús ha pagado el precio y de todo pecado, de toda maldad. Y por eso nosotros entonces le hacemos esa recomendación, que si queremos leer la Biblia nosotros solo por nuestra inspiración, que la iglesia también nos sugiere lecturas bíblicas a través de los distintos tiempos de los ciclos de la iglesia, se puede leer la Biblia porque tenemos una primera lectura, tenemos el Salmo, pero si usted quiere leerlo fuera de eso, de su propia inspiración, una buena idea sería que usted empezara leyendo los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el bloque de Juan, el bloque de Paulinum, como hablábamos, y así ir poco a poco abriendo el entendimiento al Espíritu. Entonces ya con la luz del Espíritu y buscando interpretación podemos ir al Antiguo Testamento, a esos libros y leer esos libros históricos tan importantes, esos libros sapienciales. Por ejemplo, usted se va, hermano, al Cantar de los Cantares y usted ve lo que usted lee ahí y usted dice, wow, pero qué poema. ¿Qué poema es este? ¿Qué interpretación le puedo yo sacar a este libro Cantar de los Cantares? Por eso, hermanos, es por eso que decimos que hay que tener mucha sutileza y mucho cuidado con el estudio así arbitraria de la palabra, sobre todo para que no haya interpretaciones y confusiones en torno a la palabra. Podemos dejarnos guiar del Espíritu. En el internet también hay buenos materiales para hacer lección divina, orar con la palabra. Pero ya si queremos profundizar en la palabra, necesitamos también dejarnos guiar de guías didácticas, de magisterio de la iglesia a favor de todos nosotros. Por ejemplo, tenemos páginas como catholic.net que tiene una guía para cómo leer la Biblia.
y otras páginas católicas conocidas también ofrecen oportunidades como en la vida. Demos gracias a Dios, hermanos, que es bueno, que es misericordioso, que está con nosotros. Estamos alegres. En nuestra próxima clase estaremos hablando acerca de los grandes momentos de la historia de salvación, ya de la promesa que Dios le da y de la cual hemos hecho un poco referencia también cuando hablábamos de esos primeros temas que hemos hecho referencia. Así que recuerde que toda la historia de la salvación arranca de un hombre y de una promesa que Dios le hizo a un hombre. ¿Quién fue ese? Abraham. Ya, por ahí va el asunto. Ahí vamos a comenzar a estudiar y a ver los grandes momentos de la salvación, cuál es el contenido de esa promesa, la referencia bíblica que tenemos, quién fue Abraham, y luego miramos el Éxodo, y todo vamos a ir mirando poco a poco esos temas. Así que mis hermanos, muchas bendiciones y paz, que el Señor les bendiga y les guarde y le conceda su favor a todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom, shalem.